Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. 206, conversatorio 206. Hoy traemos un gran invitado. Hombre, Eduardo Hernández, contador, abogado, maestro, especialista fiscal, doctorado en ciencias de lo fiscal por nuestra institución hermana, escritor, profesor, catedrático. Y además fue muy amigo y socio de mi padre hace ya algunos ayeres, pero que, por supuesto, yo heredé esa amistad y me siento muy afortunado de tenerla y me siento agradecido de conservarla porque pues se ha dado pues obviamente una empatía, un cariño especial de estar juntos en esta, pues yo diría, pues esta nueva generación, en esta nueva etapa del grupo Orozco Felgueres y él en su organización que es Armonia, ¿sí? O no sé si, porque no le veo las dos, es Armonia, experto en todos los temas patrimoniales y además eh, con un conocimiento especial de todo el tema de cómo, de alguna manera, eh, el aspecto patrimonial, pero personal, pero fiscal, pero familiar, ¿sí me explico? Y bueno, pues a través de ser catedrático y profesor de diferentes asignaturas y de diferentes cursos, y además de la muy buena relación de amistad que tenemos. Bueno, pues hoy está aquí como en su casa, mi querido, así le digo, Lalito, Lalo, Eduardo, el maestro, no digo el maestro, pues el doctor eh, Jaime Eduardo Hernández Rodríguez, yo le digo Lalo de cariño, pero pues en realidad, como nos llamemos, el cariño no cambia, así que por ahí los saludamos con todo el cariño y lo recibimos con este tema que por supuesto, pues este tema de propiedad intelectual, este tema de activos intangibles, a ver qué nos tiene preparado. Me parece que será, yo diría, mi ignorancia a lo mejor me pone en evidencia. Yo diría que de los valores más importantes, o si no los más importantes de una empresa, me parece que pudiera ser los flujos de efectivo, me parece que pudiera ser la cartera de clientes y, pues, obviamente, todo el tema de propiedad intelectual y todo el tema de activos intangibles. Todo lo demás, yo creo, por supuesto, denme el beneficio de la duda, se puede, pues, adquirir, sustituir, no sé, algo que me parece que esto tiene un valor sobresaliente y me parece que a la luz de cualquier inversionista o a la luz de cualquier accionista, me parece que lo que más importan en los negocios, no sé si en ese orden, pero yo creo que coloquialmente, no sé si desasiado, lo demás pudieran ser fierros. Y eso, pues la verdad es que no tendríamos que juntarnos para hablar de ello, aunque sí es cierto que los activos intangibles me parece que tienen una gran relevancia, así como los tangibles tienen la parte de los inmuebles, me parece. Pero me parece que todo eso yo creo que a nivel de valor, de prácticamente no poder, de esa ventaja competitiva que me parece que tienen las empresas y que los mercados reaccionan a ello, porque ahora se utilizan plataformas propiamente digitales. Este tema de intangibles me parece que no será, déjenme exagerar para darle entrada a mi maestro y a mi querido amigo y al doctor Eduardo Hernández para ver. Yo creo que aquí sí me parece que las empresas pudieran mantenerse o garantizar una continuidad o una permanencia
importante en el mercado a través de, por supuesto, enriquecer, innovar, crear, ¿sí? El tema de los activos intangibles. Ahí sí me parece que las barreras de entrada pudieran ser enormes y que pudiera ser notoria la diferencia entre competidores o entre sectores que me pudieran que están compitiendo con otros temas que no tienen que ver con la intangibilidad. Pero ¿quién mejor? Yo me callo para tomar nota, para aprender, por supuesto, y escuchar a mi querido amigo, siempre amigo, Eduardo Hernández. El doctor Eduardo Hernández está aquí con nosotros en Conversando con Orfe. Bienvenido, querido amigo, y quítame esta ignorancia, pero esto es un pequeño contexto como que así a la negligé, como que así de manera informal, como que yo he sentido que el tema no solo es importante, sino que es un punto de partida y puede ser un punto de llegada de las empresas en este mundo global. Eh, pero bueno, escuchamos, Eduardo Hernández, Milano querido, bienvenido aquí en Conversando con Orfe. Muchas gracias, Carlitos. Yo también, así como tú me dices, Lalito, yo te digo Carlitos, porque nos conocimos muy jóvenes los dos. Y sea este un homenaje a tu padre, mi maestro con mayúscula, que yo a muy poca gente considero mi maestro. Y tu padre es mi maestro y lo sigue siendo. Y como dice un personaje, por sus frutos os conoceréis. Pues yo soy uno de sus frutos, pero sus hijos hermosos, tú y tus hermanas, y tantos alumnos, y don Adolfo Orendain Vadillo, que tú estuviste en aquel homenaje a tu señor padre en el Club Industriales, que estuvo ahí don Adolfo dándole las gracias en nombre de todos los empresarios que se habían beneficiado con su trayectoria, con su vocación, con su corazón a tu padre. Y lo digo porque ese es un patrimonio intangible. Ese es un patrimonio intangible. Si algo, el valor y la dignidad están completamente vinculados. El valor supremo es la dignidad, tanto de una empresa, de un país, de una familia, de un individuo. Y yo no digo que tú seas perfecto, ni mucho menos que yo lo sea, pero tu padre es un ser digno que a su manera siempre trató de hacer el bien. De todos los que nos acercábamos con él, a él, ¿en qué nos beneficiábamos? Y ese es un patrimonio intangible. Ese es un patrimonio intangible que se construye desde el ser interno, desde la vocación y la pasión, desde la misión del ser humano. Él convertía las contribuciones, el tema de las contribuciones en poesía, tú te acuerdas, en poesía, en arte. Entonces, yo creo que tenemos que retomar, y como tú dijiste, que esto sea algo así muy, muy espontáneo, muy natural, es una invitación a verdaderamente lo tangible, hacer lo intangible, los que nos dedicamos al tema patrimonial, al tema de la consultoría, al acompañar a los empresarios a generación de valor. Tú dijiste algo muy importante, dijiste el flujo, sin duda el flujo de efectivo. Decía un amigo que si no duermes, que si se te va el hambre, no es que estés enamorado, es que no tienes liquidez, decía uno, ¿no? Correcto, correcto. Entonces, es verdad, totalmente tocaste ese punto, ¿no? Y luego también hablaste de la calidad de clientes. Sí, hablaste de la calidad de clientes. Y nosotros tenemos que seleccionar a nuestros clientes, pero tener cuidado a dónde los llevamos. Yo he visto el respeto y la armonía con la que tú vives. Así es como yo he contemplado tu vida. Y generando
ese patrimonio intangible. Entonces, el patrimonio intangible, y si quieres tomar nota de esto, luego hablamos de algunos otros temas. El artículo Perfecto. 172 de Companies Act 2006 de Reino Unido dice cómo generar patrimonio intangible en las compañías. Es una obligación para el consejo y los directores de una empresa. Buscar el éxito de la empresa, generando el valor para los socios, pero desde lo intangible. Y habla de lo que tú dices, de los clientes, habla también de los colaboradores, de los proveedores, una armonía con la sociedad, también con el Estado. Es importante utilizar cualquier estrategia comercial, de producción, de desarrollo, estrategia humana, de laboral, que genere patrimonio intangible. Entonces, el tema, cuando Carlos Orozco Felguérez nos decía que la planeación de las contribuciones no es un asunto solamente de una ley, de un impuesto, sino es un tema de una planeación financiera. Y si ampliamos el Zoom, Carlos Dumas dice que es un tema de planeación de la empresa. Carlos Orozco Felguérez habla de incorpóralo a la planeación patrimonial. ¿De qué sirve si ahorras impuestos, pero tu patrimonio no es funcional? ¿De qué sirve si generas utilidades, pero no tiene liquidez? ¿O de qué sirve si tiene liquidez, pero estás poniendo en peligro el futuro de tu empresa? Porque no estás innovando, porque no estás desarrollando. Tuvimos y la estructura patrimonial es como una pecera para un pez. Si tú colocas una tortuga, un pez, en una pecera pequeña no crece. Entonces la estructura patrimonial tiene que servir no nada más para ver cómo aprovechar beneficios de las contribuciones, sino también cómo proteger el patrimonio tangible y el intangible, y el interno, y también cómo generar valor. Y para generar valor es importante no solamente el patrimonio tangible, sino el intangible. Las empresas, cuando se venden, tienden a valer el patrimonio intangible por lo menos 10 veces del tangible. Entonces, ¿qué hacemos con ese patrimonio tangible? Y tenemos un material aquí, me permito decirlo y plantearlo, un material tanto elementos legales, elementos. El Código de Comercio establece que si nosotros ocultamos activos, no estamos llevando la contabilidad correctamente. Y la ley de concursos mercantiles prevé que es uno de los supuestos de fraude a acreedores. Entonces, no solamente es una opción registrar los activos intangibles en la contabilidad, sino es una obligación. Y el no hacerlo, hay consecuencias. Hay una presunción de ocultamiento de activos. Entonces, no está sujeto a discusión si un activo lo tengo que registrar o no, sino lo que está sujeto es cuáles son los efectos que tiene ese registro, ese activo. Es una vez que considere ese activo, y ahorita ese activo puede ser, tú lo has dicho ahorita, el goodwill, el crédito mercantil, la operación de la empresa, que es el valor mismo de la empresa, que se cosifica a través de la marca de la empresa, a través del nombre comercial de la empresa, a través de la marca, es una marca de servicios de la empresa, se cosifica ese activo intangible
a través de, ya lo llevamos a un concepto que en lato sensu se llama propiedad intelectual. La propiedad intelectual en el mundo son básicamente tres conceptos: lo que es la marca, lo que es la patente y el derecho de autor. El derecho de autor es el copyright, la patente, que es igual, y la marca, que es el trademark, que son marcas de servicios y marcas de productos. Entonces, esos tres conceptos, la marca permite relacionar, vincular al mercado con la empresa y con los productos. Y lo enseñó Carlos Orozco Felgueres. ¿Dónde ubico esa marca? ¿Quién debe ser la dueña de esa marca? Para darle protección, pero para darle funcionalidad también. Una empresa, en la propia productora, en la empresa comercializadora, o la ubico en una empresa patrimonial. Decía Carlos Orozco Felgueres, no ubique los activos más valiosos en las entidades donde tienen los riesgos más altos para protección del patrimonio. Entonces, el identificar, registrar y proteger la marca es una pregunta que yo me tengo que hacer: ¿dónde la registro? Y luego, ¿en qué país? Por ejemplo, tenemos una marca internacional, una marca europea. La marca se considera en la doctrina mundial. En México está separado lo que es la propiedad industrial y la propiedad intelectual. La propiedad industrial es patentes, marcas y otras análogas, y el derecho de autor se considera propiedad intelectual. En el mundo, la doctrina habla en lato sensu, la propiedad intelectual incluye también las marcas y las patentes como una propiedad intelectual. En el tiene características patentes. El derecho de autor protege derechos morales y reales. El derecho moral es el autor, el que se le da al creador de la obra, y el derecho patrimonial es el derecho que se tiene para obtener los beneficios de la utilización de esa obra. Y la característica más importante es la originalidad en el derecho de autor. En la patente, la característica más importante en la patente es la aplicabilidad industrial. Y en la marca es la distinción. Es que sea una marca que distinga al producto, que identifique al producto o a la empresa de otras. Es un vínculo. La marca sirve para identificar, es una identidad comercial. La patente sirve para, es original también, es una inventiva, hay una inventiva en la patente, pero se requiere que haya una invención, pero que haya también una aplicabilidad industrial. Y en el derecho de autor no se requiere solamente la originalidad en el derecho de autor, la originalidad, y hay obras primarias y secundarias en el derecho de autor. Entonces, es por ello que nosotros en los activos intangibles en una empresa podemos hablar de estos tres conceptos en una forma muy, muy importantes, y la regla es regístralos. Las marcas, nosotros hemos sugerido registrar las marcas en compañías con las que puedas operar en todo el mundo. Por ejemplo, puedes registrar una marca en una compañía española o en una compañía europea de algún otro país, o la puedes registrar en Norteamérica, la marca, y licenciar la marca a la comercializadora.
para que la comercializadora, que es la que va a llevar los productos al mercado, esa comercializadora, una vez que es dueña del producto, le impregna la marca y va al mercado la comercializadora. Entonces, el ubicar los activos intangibles en una empresa dueña de activos intangibles te da no solamente protección, sino te da flexibilidad y funcionalidad. Si tú, y también en caso de una alianza estratégica con un corporativo mundial, o que quieras irte a la bolsa de Nueva York o a la bolsa de Londres o a la bolsa de México, esas marcas generan valor, y esas marcas donde estén generan valor no solamente por la marca en sí misma, sino también a qué nacionalidad corresponde la empresa que es titular de las marcas. Entonces, elegir la empresa y la nacionalidad que es titular de esas marcas genera valor. Y fíjense cómo te pido un voto de confianza, Carlos, que estoy siendo honesto, no estoy maquillando el concepto de una estrategia contributiva. O sea, no estoy realmente, el tema de marcas no es un tema de cómo generar una estrategia principalmente para generar deducciones fiscales. El tema de los intangibles es una estrategia de cómo genero valor. ¿Por qué? Porque si yo me voy a generar una deducción, que sí es importante también un beneficio contributivo, pero la deducción tiene que ver con el 30% del resultado de una empresa, porque ese es el impuesto sobre la renta, el 30% de la utilidad. Si yo me voy, a ver, ¿qué hago con cualquier estrategia para tener un beneficio fiscal? Me voy al 30%. Si me voy a generar valor, no me voy al 30%, me voy al 100%, porque es generar utilidad. Voy a generar ese 100%. Y a lo mejor no solamente el 100%, sino el 1000%, que son los ingresos. Y a lo mejor no el 1000%, sino el N a la potencia de valor, porque esa empresa no solamente esa intangible no solamente está generando ingresos, sino está generándole valor a la empresa en el largo plazo. Y luego yo incorporo en la empresa aspectos de sustentabilidad, los 17 conceptos de sustentabilidad de las Naciones Unidas, o el muy nuevo concepto de ESG, Environment, Social and Government. Entonces, estoy viendo aquí, Carlos, el tema del activo intangible como un tema patrimonial, empresarial, incluso si este activo lo incorporo en la economía digital, lo incorporo en un proyecto de economía digital, no solamente lo hago intangible, sino me voy a la economía digital, que hoy en día la economía digital en el 80-20 es el 80% del Producto Interno Bruto, la economía digital. Entonces, el ser proveedores de economía digital, ser generadores de activos intangibles. Y entonces, esta es una invitación a que los asesores patrimoniales como tú, Carlos, y como todos los que estamos aquí ahorita, que estamos aquí en esta sesión, vayamos a darle valor a la empresa, vayamos a darle valor a la familia, vayamos a darle valor a México también, como marca. Nosotros tenemos clientes que nos han contratado de otros países porque en México existen los fideicomisos y no existen en otros países como España. Y es para efectos sucesorios, para una planeación sucesoria. Una empresa que tiene su planeación sucesoria y que está claro quiénes van a ser los futuros directores y manejadores y dueños de la empresa, tiene más valor, es parte de su activo intangible. La calidad de los dueños también te genera la calidad, el valor de la empresa. Tú lo ves, un inmueble, el que está en la esquina a la vuelta de tu casa, un terreno.
Cuando cambia de dueño, cambia de valor, porque un inmueble tiene una vocación propia, su uso, el uso de suelo, pero también el dueño le genera un valor, porque el dueño sabe qué hacer con ese bien. Y el dueño, la calidad de los dueños son los principales intangibles de una empresa, como la calidad de los colaboradores. Y entonces esta es una invitación a que un tema de implicaciones de activos intangibles no es un tema de ver, no es principal si la marca es deducible o no. A eso voy, Carlos. No estoy haciendo menos ese tema. Es delicado y importante estudiarlo. Pero el tema más importante es dónde ubico la marca, cómo opero la marca y acercar la marca y a esas entidades en donde exista una seguridad. Cuando hay un grupo que dice, oye, esta marca, ¿de qué nacionalidad es? Es una marca europea. Ah, ok, hay protección, hay respeto. Si tú dices, es una marca de tal país, porque no quiero dar ejemplos que pudieran ser ofensivos, en donde dicen, en ese país hay piratería, en ese país no se respeta, va a ser muy difícil. No, mira, yo tengo mi marca registrada como marca internacional en tal país, como marca internacional, ya nada más la voy a registrar en los países donde se esté utilizando. Pero ya es una marca internacional. Y el titular de esa marca es una compañía tal de tal país. También es importante hablar, pido permiso, un paréntesis por el tiempo, de implicaciones jurídicas, implicaciones de las contribuciones. Últimamente trato de sustituir la palabra fiscal por la palabra contribución, tú lo sabes. Y la marca, oye, la puedo registrar y la puedo y luego revaluar y luego capitalizar la revaluación que me genera la marca así. Eso nos lo enseñó tu papá, el artículo 116 de la Ley de Sociedades Mercantiles. Cuando existe un avalúo de un perito que soporte el valor de una marca, se puede registrar y se puede incluso revaluar. No solamente se puede, sino que se debe. Se puede y se debe. Aquí la pregunta es en qué empresa, en qué entidad y dónde. Si yo revalúo esa marca, capitalizo, genera acciones, mi primera pregunta es, ¿esas acciones tienen costo fiscal? Todas las acciones tienen costo fiscal, pero esa capitalización de la marca genera costo comprobado de adquisición, no, porque viene de una capitalización de un superávit por revaluación. No hubo un costo, no hubo un costo de la marca. Tiene un valor, así, pero no tiene un costo fiscal esa marca. Tiene un precio, tiene un valor, tiene un precio esa marca. ¿Cuál es lo que pagó por él? Pero el valor no es lo mismo que el precio o que el costo. El precio, Carlos Moguel, amigo de tu papá, nos enseñó en el Instituto de Especialización para Ejecutivos los elementos de las obligaciones, que son precio y objeto, consentimiento y objeto. Y el consentimiento es cuando hay un mismo precio y cuando nos ponemos de acuerdo en un mismo precio y un objeto. Y el precio es un concepto que tiene que ver con la teoría de las obligaciones, con la contratación. Entonces el precio es una contraprestación convenida en un contrato. Ese es el precio. El precio no es la etiqueta que tiene una marca. Ese es el valor. Entonces, cuando nosotros vemos un precio en una tienda comercial de una mercancía, es que el precio en el que esa tienda lo está ofertando para una transacción comercial. Ese es el precio. ¿Por qué? Porque está en el mercado para una transacción.
y el precio de esa mercancía deriva en una enajenación y un acuerdo de pago. Se pague o no, hay un precio, pero el precio es convenido entre las partes. Y entonces, cuando nosotros nos vamos al artículo 36 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, vemos que no existe, perdón, es como disculpa. Bueno, en el artículo 36 no existe la prohibición para darle efectos fiscales a las revaluaciones. No existe esa prohibición. Entonces podríamos decir, al no estar la prohibición, puedo la marca revaluarla. Porque no está la prohibición. Pero si nosotros nos vamos al artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, nos dice que es deducible el monto original de la inversión. Y en el párrafo segundo del artículo 31 nos dice que el monto original de la inversión lo integra el precio. Ujú. Entonces, no es lo mismo precio que valor. Por lo tanto, en nuestro punto de vista, de acuerdo con la Ley de Impuestos sobre la Renta, si nosotros vemos, lo dice, aquí lo tenemos en nuestro material, y dice el artículo 31, dice, el monto original de la inversión comprende, además del precio del bien, los impuestos efectivamente pagados y otros conceptos. Pero habla del precio del bien. Impuestos, erogaciones por concepto de derechos, preparación, manejos, servicios contratados. Entonces, el precio es importante interpretarlo en una forma con tres conceptos, Carlos, si me ayudas a anotar y me ayudan a anotar. Hay tres conceptos en la interpretación que estamos proponiendo, que es la semántica, la semiótica y la sistemática. Semántica para definir, semiótica para significar y sistemática para contextualizar y para definir el alcance. Entonces, cuando hablamos de un precio y cuando vimos la exposición de motivos en la ley, podemos ver que fue un error claro cuando no se incorporó en este artículo 36. No se incorporó esta modificación. Fue una omisión en el artículo 36. Y entonces nosotros Podría ser por un principio contable, ¿no? De alguna manera, si no hay precio, pudiéramos entender, quiero entenderlo, salvo tú me vas a corregir, que un principio de realización o un tema de, de realidad económica, por no decir sustancia económica, pues parte de que la empresa, no sé, si no paga por ella, si no compra por ella, si no hay un precio definido, pues pudiéramos entender que el monto original de la inversión queda manco, ¿o qué, mi Lalo? Sí, señor, comparto completamente tu concepto. Entonces, si la empresa no puede, dice, oye, es que la empresa sí está haciendo un esfuerzo en generación de la marca. Sí, pero ese esfuerzo de generación de la marca se traduce en un estado financiero, en un efecto financiero. Y ese esfuerzo
yo lo envío, lo registro como activo fijo. Ujú. O si todos mis empleados que forman parte de la nómina están en el gasto y también generan ese intangible, eso ya lo deduje en el día a día. Entonces, el pretender, esta interpretación por el que no esté en el 36 la prohibición y pretender hacerlo deducible, es una interpretación, si somos honestos, como tú lo eres, por lo menos más honesto que yo, Carlos, en, en la interpretación, y tengo que respetar lo que me costó la generación de ese intangible, no más, no más. En otros artículos de la ley dice, en el artículo 39, en el costo, en ningún caso se dará efectos fiscales a la revaluación de los inventarios o del costo de lo vendido. En el 105, en el título 4, capítulo 2, las deducciones autorizadas en esta sección, de la sección primera, además de cumplir con los requisitos, deberán reunir los siguientes: que tratándose de inversiones no se le dé efectos fiscales a su revaluación. Y en el 147, requisitos de las deducciones, que tratándose de inversiones no se dé efectos fiscales a la revaluación. El Jaime Eduardo de antes, yo decía, donde la ley distingue, debemos distinguir. Aquí me dice que no y aquí no me prohíbe. Es un beneficio implícito. Ese es un error de la ley, el no prohibirlo. Pero el que no esté prohibido no quiere decir que está permitido, porque en el artículo primero te dice que es deducible el monto original de la inversión. Y en el artículo 31, fracción párrafo primero. Y en el párrafo segundo dice el precio. Entonces tenemos que interpretar, también nos dice el Ujú. artículo quinto del Código Fiscal de la Federación en su párrafo segundo, que cuando existe, a falta de una norma fiscal expresa, nos vamos a las normas del derecho federal común. Y el derecho federal común nos dice que el precio es la cantidad pagada. Además, en el artículo 120, aquí lo tenemos. No, 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 y déjame, porque aparte teniendo tu razón en lo que dices, sí, tenemos criterios de reconocimiento, o sea, estoy hablando de que debe de provenir de, me parece, que de una transacción de la entidad, pudiera ser de una transformación interna que ha afectado económicamente, o sea, satisfacer la definición, así lo aprendí yo, de un elemento de los estados financieros. Y ahí nos marca que para que sea un elemento de los estados financieros, tiene que ser cuantificable en términos monetarios y obviamente estar acorde a la sustancia económica, pero y ahí sí me acuerdo que dice que ser probable que en un futuro ocurra una obtención o un sacrificio, como tú bien lo señalas, de algún beneficio económico, lo cual implicará una entrada o salida de algún recurso económico. Por eso me parece que si no hay precio, no sé si pudiéramos cumplir con este criterio de reconocimiento. incluso fíjate, el 2248 del Código Civil dice: habrá compraventa cuando uno de los contratantes se obliga a transferir la propiedad de una cosa o de un derecho y el otro a su vez se obliga a pagar por ellos un precio cierto y en dinero. El Ujú. comprador debe pagar el precio en los términos y plazos convenidos. Entonces, el concepto de precio está definido según el Código Fiscal de la Federación, nos manda al Derecho Federal Común y es el 22, 48 y 55 del Código Civil Federal. Entonces, es donde decimos, interprétalo en una forma
semántica, semiótica y sistemática dentro de su contexto. Porque si no hablamos de que precio, hasta yo tengo precio, ¿no? Oye, precio, ¿no? Porque soy hijo de Dios, soy hijo de Dios, como todos. Entonces, tenemos un precio alto. Lo más caro que tenemos en nuestra propia vida, ¿cuánto vale? Entonces ya voy a evaluar yo también la vida de mis trabajadores. Lo voy a evaluar y lo voy a registrar como intangible. Porque es un intangible. Y sí parte, o sea, la sustancia económica como debe prevalecer, me parece que debe otorgarse en consecuencia, es decir, es un requisito indispensable de reconocimiento contable. O sea, ese reconocimiento, así no lo marca la norma de información financiera A6. Al carecer de un precio, híjole, pues yo no sé si queda yo no sé si formaría parte es que si no hay precio, no lo podemos, no podemos registrar el monto original de la inversión y por lo tanto, yo no sé si con solo la forma jurídica o legal o cuando una u otra, que es la realidad económica de lo que tiene la empresa con la forma jurídica, cuando una u otra no coinciden, pues debe otorgarse en consecuencia, no sé si prioridad al fondo o sustancia económica sobre inclusive la forma legal. Ujú. Ahora, existen normas internacionales que te permiten, en algunos casos, sí Ahí considerar sí, ahí el sí, valor. eso, ahí Sí, sí. sí te lo permiten, pero el que lo registres en la contabilidad, de acuerdo con esas normas internacionales, la NIC 16, si te lo permiten, eso no quiere decir que legalmente, que fiscalmente sea deducible. Así es, así es. Estamos hablando de un tema contable, ¿sí? Obviamente, es un elemento, es un criterio de reconocimiento. Exactamente. Ahora, no todo lo que está en la contabilidad es deducible, porque para que sea Así es. deducible, oye, tienes que tener un precio y luego tienes que tener un CFDI y tienes que Sí, demostrar ujú. que lo pagaste o que lo vas a pagar, porque tienes una obligación de pago. Porque un activo fijo es deducible aunque no lo hayas pagado, pero tiene que tener. Correcto, correcto. Pero para efectos contables, me parece que para poder reconocerlo dentro de los estados financieros, tiene que pasar con que sea cuantificable en términos monetarios. Yo no sé si la ausencia de precio ya me saque de este reconocimiento. Yo creo que sí. O sea, porque tiene que estar acorde con su sustancia económica. O sea, si no hay precio, ¿qué pudiéramos hacer? La empresa, al no pagar por él, no podría formar parte de un valor cuantificable en términos monetarios y por lo tanto no podría ser contablemente reconocido y por lo tanto no podría ser posiblemente deducido. No lo sé. Sí, mira, yo considero que con un avalúo sustentado Ok, de un activo, sí lo puedes podríamos. registrar y lo debes registrar. Ujú, Lo puedes ujú, y ujú. lo debes registrar porque si no vas a caer en un supuesto de una infracción al Código de Comercio, de que estás no reconociendo un activo y un valor.
Y si tienes un sustento de un perito que dice que esa marca o esa patente o ese derecho de autor vale tanto, lo puedes registrar. Y incluso puedes capitalizar, puedes revaluar y puedes capitalizar. El tema aquí es qué efecto fiscal tiene ese registro. Así Incluso, es. aunque esté de acuerdo con las normas financieras internacionales. Así es. Ese es el tema. Exactamente. Entonces, está de acuerdo con las normas financieras internacionales. Estoy cumpliendo los requisitos, inclusive del artículo 3 del reglamento del Código Fiscal de la Federación. Un avalúo que tiene, me dice, es un perito fiscal, ¿sí? Es un avalúo que está autorizado por un perito, inclusive fiscal. Sí vale eso fiscalmente, pero hay que distinguir valor de precio, y el precio tiene que ver con el costo. Tú has utilizado una palabra el día de hoy, el sacrificio real financiero, está, es decir, la erogación en la que incurrió la empresa o la obligación de pago. Si no dispusiste de un activo, tienes una deuda. Así Si es. no, para generar ese activo para que sea deducible. Hay que distinguir el efecto financiero, el efecto legal y el efecto fiscal. Correcto. Ahora, esto aplica no solamente en intangibles, sino también a tangibles. Y también hay intangibles. Porque sería tanto, te voy a decir, yo tengo una maquinaria ya depreciada y ahora la voy a revaluar y tiene un precio, inclusive la escindo si quieres, la escindo y me la llevo una escindida ya revaluada. Y dice, ¿cuál es el precio? Por lo que le costó al escindente. Oye, no, el precio es el valor de avalúo. No, el valor de avalúo es el valor. Ese no es el precio. Si no sería tanto, porque esto aplica tanto para activos tangibles como intangibles. Al ser una inversión, porque estamos hablando del capítulo de inversión. ¿Y esto por qué lo digo? No es que yo esté en favor de nadie ni en contra de nadie. Estoy en favor de actuar con, tu papá decía, con elegancia. ¿Te acuerdas? O sea, hasta para interpretar la ley hay que ser elegante. Sí, sí. ¿Sí Con, recuerdas? sí, con estilo, con estilo. Con estilo, chaparrito. No seas así, chaparrito. Sí. Ponte a bailar con la ley. No abuses de ella. Vete a Sí. buscar beneficios reales. Y esos beneficios aplican. Tenemos que dignificar nuestra profesión. Y también ponernos del lado del sujeto activo de la contribución. Si yo estuviera el sujeto activo de la contribución, del acreedor de la contribución, ¿qué pensaría? ¿Por qué no danzar como caballeros con la ley? Va a ser nuestra esposa la ley, así decía nuestra novia y luego nuestra esposa, y vamos a vivir con ella toda la vida. ¿Para qué nos aprovechamos de un error o de una laguna? Y te lo digo yo, Jaime Eduardo, que yo decía, la ley no se equivoca. ¿Quién soy yo para decir que la ley se equivoca? Si la ley tiene un error, lo aplico. Yo ahora digo, no seas así. ¿Y por qué? Por conciencia, Carlos. Piensa en las consecuencias de la empresa en el largo plazo. Si tomas unas decisiones agresivas, estás poniendo a la empresa en largo plazo. Y piensa en los efectos que tienen para el sistema de las contribuciones, porque también por eso vienen reglas y sobre reglas por los abusos que tenemos los que nos dedicamos a esto. Mi invitación a que seamos respetuosos del sistema contributivo
que hagamos nuestra tarea desde aquí. Gracias, Carlos. Si quieres concluir. Entonces dame, partiendo de esta riqueza, de alguna manera, de intangibles, me parece que pudiéramos tratar de concluir, o a ver si tú me ayudas, que primero, unir sin confundir y distinguir sin separar. O sea, unir la parte financiera sin confundirla con la parte fiscal. O sea, me parece que a partir de de reconocer en los estados financieros un activo intangible, me parece que tendríamos que partir de que hay una realidad económica, una sustancia económica, y me parece que tendría que haber un sacrificio para poder tener derecho a ese reconocimiento contable financiero. En la parte fiscal, para darle efectos a un tema jurídico, como la parte fiscal es la consecuencia de actos jurídicos, entonces me parece que eh, eh, contribuir a la formación de un juicio valorativo, como dices tú, diferente de precio, su relevancia, pues ahí sería el reto de distinguir que el valor tiene que ver con la parte financiera y que el precio tiene que ver con el tratamiento fiscal. Al fin y al cabo, si la empresa va a generar valores, bueno, pues seguramente tendríamos que plasmar financieramente pues valores referidos de avalúo o simplemente el precio, en fin, que se vaya determinando en base a oferta y demanda. O sea, yo le doy un precio y si alguien llega y me lo compra, ese será el valor de la marca. Simple y sencillamente tener la posibilidad de enajenarla y que alguien me compre ese valor, ese activo intangible, me parece que ese será el valor que represente comercial y financiero de esa marca al momento en que se le dio el reconocimiento en el estado financiero como un elemento sustancial o de sacrificio económico. En la parte fiscal, me parece que todos los activos intangibles que no parten de un precio, que no parten de un costo de adquisición propiamente pagado, con una separación de recursos, con una salida de recursos económicos, pues simplemente no tendrán un efecto fiscal a partir del monto, cómo se compone el monto original de la inversión y cómo se le da el tratamiento fiscal, no obstante que el valor que vaya generando adicionalmente a ese monto original de la inversión no tendrá efectos fiscales, pero financieramente sí tendrá valor y sí tendrá efectos financieros. Entonces, yo sí creo que cuánto vale mi empresa contablemente o financieramente, incluidos los activos intangibles, y cuánto vale o cuánto cuesta, por no decir vale, cuánto cuesta fiscalmente mi empresa en términos de reconocer fiscalmente o de darle un tratamiento fiscal a los activos intangibles. No sé si ando medio menso, medio perdido, pero el tema me encanta y además ese es el tema que siempre hemos discutido, que no podemos casar ni la parte financiera contable con la parte fiscal. Podemos unirla, pero sin confundirla, y podemos distinguirla, pero sin separarla. Encantados, estamos encantados con tus conclusiones y además, Carlos, el hacer lo que tú estás concluyendo le genera valor a la empresa, aunque no lo hagas deducible, porque estás utilizando Es prácticas correcto. fiscales sanas
y estás Eso empujando el valor de las acciones, es el correcto. valor de la empresa como un todo. Y un compañero aquí dice que si le genera valor y luego la aporto la marca, no. La marca la avalúo a nombre de la empresa de la que es titular con soporte de un avalúo de un corredor público. Y de acuerdo con el 116 de la Ley de Sociedades Mercantiles, lo cargo a activos, marca, con abono a capital superávit por valuación o revaluación de activos. Y luego ese superávit lo puedo capitalizar. Es un dividendo en acciones. Y entonces yo puedo tener un capital social más alto con un activo intangible alto. Y como tú dices, le doy valor a la empresa. Sí. Y ahí estoy explicando, ejemplificando un registro contable con un soporte jurídico, con un acta de asamblea extraordinaria de acuerdo con el 116, que dice, solamente serán liberadas las acciones cuyo valor esté totalmente cubierto y aquellas que se entreguen a los accionistas según se acuerde en la Asamblea General Extraordinaria. Esta tiene que ser extraordinaria como resultado de la capitalización de primas o de otras aportaciones, así como de capitalizaciones de utilidades retenidas, reservas de evaluación o de revaluación. Y cuando se trata de capitalización de utilidades retenidas o de reservas de evaluación o de revaluación, deberán haber sido previamente reconocidas en los estados financieros, previamente aprobados por la Asamblea de Accionistas y con fundamento en el 33 del Código de Comercio. Qué buena conclusión acabas de hacer, Carlos. Nos dejas Eso, muy y precisos. es decir, el valor financiero, el valor contable, el valor comercial, diferente al costo, por no decirle valor, al costo fiscal, distinto, que no pudiera reconocerlo si no hay precio, pero que financieramente ese valor pudiéramos traducirlo en un valor financiero contable, por supuesto, de la empresa o del titular del patrimonio, el dueño de la acción, el dueño del título valor, ¿sí? Pero que el fisco me dice, sí, pero yo no lo reconozco en la cuenta de capital de aportación, es decir, yo no le doy un valor, un costo patrimonial, un costo fiscal, sino que en el momento en que haya un intercambio, una enajenación, una transmisión de acciones, pues simplemente, o sea, prácticamente no tendríamos ese reconocimiento fiscal ya que la ley no permite reconocer para efectos fiscales esta salida de recursos que carecen o este valor reconocido por un perito, por un avalúo, si no existe el precio o la adquisición. Si no existe el precio o el adquirente, pues yo digo, dice el fisco, pues hagan lo que ustedes quieran para ustedes, pero yo no participo en el costo y por lo tanto voy a cobrar sobre ese valor fiscal que represente para la empresa cualquier enajenación. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Gracias por sus comentarios. Y si los temas, si estos temas fueran sencillos, pues no estaríamos aquí, ¿no? Los temas que nos gusta dialogar, Carlos, es el temas que son un reto. Gracias, Milalo. Ahí tenemos un reconocimiento de todos los que tiene, pero pues ya, pues tenemos que darle algo, ni modo que es el principio, es como para, ya sé que tiene muchos y lo va ahí a guardar en sus carpetas digitales que tiene ahí electrónicas, pero miren, aquí está un reconocimiento, simplemente para cumplir con elementos de materialidad, de que se dio el conversatorio y todo el rollo, porque la verdad es que pues ya ha superado todos estos diplomas y ya no sabe, ya no necesita, la verdad, ninguna presentación, mi querido amigo.
Eduardo Hernández, que estuvo aquí con nosotros, perdónenme, el doctor Eduardo Hernández, que estuvo aquí con nosotros platicando de este tema que me encanta y que él mejor que él lo vive y lo implementa y lo estudia y por supuesto lo cuestiona y luego hace propuestas. Entonces, muchísimas gracias, Lalo, por haber regalado este tiempo, esta horita para nosotros y para toda la comunidad Orfe. La verdad es que de tantas horas de estudio, en esta horita pudiéramos avanzar muchísimo más con estos temas a partir de que tú nos ayudas a comprenderlos. Así Gracias, que Carlos. gracias de conocerla, mi querido amigo Lalo Hernández. Estuvo aquí Eduardo Hernández, el doctor, aquí en Conversando con Orfe en esta edición 206. Nos vemos en la próximo miércoles a la 1 de la tarde aquí en Conversando. Gracias a ustedes, gracias. Abrazo, Carlos. Gracias al equipo Armonía, al equipo Orfe. Muchas gracias. Un abrazo.